La información entretenida está en la 92.9. Ya está de vuelta Combinación Clave. Estamos de vuelta y estamos acá con el escritor Jorge Baradit. Gracias, Jorge, por estar acá. Gracias. Bueno, tú tienes varias particularidades últimamente. Generaste una de las más atractivas e interesantes polémicas que yo haya recordado, que tiene que ver sobre si las personas que no son historiadores tienen derecho o no tienen derecho a escribir de historia. Claro. Debe ser eso, como cuando se dan de tanto en tanto las discusiones sobre si una persona que no pasó por la escuela de periodismo tiene derecho o no tiene derecho a ser periodista. Entre otras cosas, claro. Y desde ese punto de vista, con tus dos libros respecto a la historia de Chile, se generó una discusión muy interesante afuera de vender una cantidad exorbitante de libros para el país. Y ahora acabas de sacar un libro que lo leí, me entretuvo mucho, y durante todo el tiempo que lo leía yo decía, a ver, ¿para dónde va Jorge Baradit? Porque es un libro que no tiene nada que ver con los anteriores. No. Es un libro casi mágico, casi místico, una mezcla de... Mira, me recordó a el libro La Guerra del Fuego de Eduardo Galeano. Mira, ya. Que es cuando él hace un intento de hacer una historia del descubrimiento de América, la relación con los conquistadores españoles desde el punto de vista de los que estábamos acá, digamos, de los que estaban acá. Sí, claro. Tú haces una serie de cuentos que combinan magia indígena con tradiciones locales. ¿Cuál es la lógica detrás de La Guerra Interior, que es el nombre de tu nuevo libro, Jorge Baradit? Mira, cuando me dicen, oye, esto no tiene nada que ver, yo digo sí, pero no. Porque finalmente descubro que hay un bajo continuo entre los dos, entre Historia Secreta de Chile y La Guerra Interior, y todo lo que yo he escrito para atrás, que son novelas de una literatura fantástica muy rayada, muy demente. Y tiene que ver con la identidad. Y la identidad no es solamente, es esa pregunta que aflora más o menos a los 12, 13 años, con fuerza, ¿no? Y que te destruye la vida de ahí para adelante hasta que te morís. ¿Quién eres? ¿No? Y el quién eres no es solo quién eres tú, sino también quién es tu familia. Es decir, de dónde vienen, ¿no? En mi caso, tengo un enredo, porque tengo una abuela italiana, mi apellido es egipcio, tengo parientes quechua, aymara, españoles, mapuche, unos franceses rastreados por ahí, un escándalo maravilloso, un Frankenstein latinoamericano como corresponde. Y después de tu familia, el territorio. ¿Cómo se llama esto realmente? ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál es la toponimia? ¿Sabemos cómo se llaman los cerros alrededor de Santiago? ¿Tenemos idea cómo se llamaba esto originalmente? Somos unos animales con amnesia, ¿no? Flotando arriba de este territorio. Y después viene el país, propiamente tal, y después el continente. Y entre esas preguntas, tú podés irte por el lado científico, objetivo, referirte a fuentes, que es la historia, y puedes irte también por el lado poético y por la invocación, no solo por la poesía en términos literarios, sino también la poesía en términos chamánicos, ¿no? El mantra, el canto, esa manera de conectarse con las cosas. Entonces es una mezcla. Yo a veces bromeo y digo que es como este libro, La Guerra Interior, es como haberle dado un LSD a Sergio Villalobos, ¿no? Y a ver qué se pone a escribir, qué le pasa, y entra en contacto con otros planos de la realidad de nuestro continente, planos que en el mundo materialista científico no son aceptables, ¿no? Que es el de la intuición, el de la evidencia, la visión, el chamanismo, la mediumnidad, todas esas capas que todavía no están incorporadas seriamente, ¿no? a la búsqueda del yo y del ser. Este es un libro de cuentos. Sí, es un cuento. Y los cuentos no necesariamente van ligados unos a otros. No, para nada. Son unitarios. Claro. Y puedes pasar desde un chamán mexicano, claro, a un machi o una machi mapuche. Sí. ¿De dónde recolectas la base histórica de esto? Porque mi pregunta cuando lo leía era, cuando tú mencionas y tiras una cantidad gigantesca de nombres en su referencia indígena, uh-huh, ¿esos son reales? ¿Los inventaste tú? Sí, hay siempre una base real y hay siempre una base inventada. Todo esto es bien dual. Por eso que es la guerra interior, porque intuye también uno que hay una guerra exterior. Yo podría decir que la guerra exterior es la historia, con fuentes pura y dura, que es la relación entre la piel de alguien y la piel de otro, ese espacio que hay, donde ocurren las guerras, donde hay cañones y donde está la política.
Y esa guerra exterior está suficientemente bien contada, pero hay una guerra interior también, ¿no? Esa guerra exterior a mí se me hace más una guerra por la memoria. No es una batalla entre Argentina y Chile, la del 78, no. La guerra exterior es una guerra por la memoria. Por fijar Por establecer cuál es, ¿no? Claro. Esto es una pelea. Para fijar los libros que se van a leer dentro de 100 años. Claro, y decir, ¿de qué manera enfrentamos esto? Porque yo siempre lo digo así, cuando mostramos una foto de la moneda bombardeada, ¿cuál va a prevalecer? ¿La que dice que esto es producto de la incorporación de políticas foráneas que llevaron al país al desastre? ¿O la que dice que este es el producto del intervencionismo norteamericano que impedía la autonomía de los pueblos latinoamericanos? ¿Cuál es la que va a prevalecer? Porque las dos de alguna manera son ciertas. Entonces, ¿de qué manera el mix se arma con el tiempo? Siempre me ha dado la impresión que el mix se arma en una especie de acuerdo o consenso muy blando, donde se intentan llevar hay dos, una es un consenso blando donde se intenta llegar a un acuerdo fome, como poner junto a Carrera con O'Higgins cuando sabemos que es una estupidez, ¿no? O simplemente se le pone la pata encima, ¿no? Uno a otro dice, yo tengo los medios, tengo la plata, tengo los medios de prensa, tengo las universidades, es que esta es la visión que se va a imponer y punto, que es un poco lo que ha pasado en Chile, ¿no? El Estado ha determinado qué es la historia y qué no, y está esta otra guerra interior que es la guerra por la salvación personal, y esa salvación tiene que ver con la identidad. Y cuando me vi enfrentado a esto, primero fue, bueno, ¿qué soy? ¿Soy europeo o soy americano? Y empiezo a buscar que es una pulsión que era mucho más común hace unas 2 décadas atrás, que era, hey, yo soy hijo de alemanes, soy nieto de ingleses, y buscaba ahí por ahí tu identidad. Bueno, y además me mezclé acá, ¿no? Pero eso no importa. Entonces veía ahí todo Santiago con banderitas de Alemania o aladas atrás, o de Croacia, o de Cataluña. Y bueno, pero si es chileno eres catalán, ¿cómo es la cosa? No, yo soy catalán, pero nací acá. Chuta, ok. Hace una década más o menos, empezó esto que viene desde el cielo, ¿no? Desde lejos, que es lo europeo, se empezó a juntar con esto otro que viene desde la tierra. Y desde hace más o menos una década, y te lo digo porque yo recuerdo que antes claramente no era así, te empezaste a sentir orgulloso de tu segundo apellido Guayquimán. Te empezaste a sentir orgulloso de tu abuela Nana Mapuche. Te empezaste a sentir orgulloso de algo que se escondía. Tú escondías y el pelo duro, te teñías el pelo rubio, ahora ya no. Claro, eruptó Sí. la historia indígena. Sí, claro que sí, y con un nivel de respeto importante. Respeto que existía en Chile, que se rompió en la segunda mitad del siglo XIX, exclusivamente para ningunear al otro, salvajizar al otro, para poder quitarle las tierras. Porque originalmente los padres fundadores de Chile, que me encanta esa expresión gringa, los padres fundadores de Chile tenían muy en alto respeto a los indígenas, ¿no? Y a los mapuches. Se les consideraba una nación primero. Así es la primera guerra contra la nación de Arauco. Nación, ¿no? Sí. Y en nuestro primer escudo había un mapuche y una mapuche y un mapuche, ¿no? Ese era el nivel de respeto. Jorge Baradit, en la serie de cuentos de la guerra anterior que trae este tema que tú te estás mencionando, una cosa que a uno a veces lo confunde, pero no hay línea de tiempo. No sé cuál cosa pasa antes y cuál cosa pasa después. Pero es que así es la memoria. Claro. Así es la memoria y así son los sueños. Esto es, así es la memoria, así son los sueños, así es la democracia. Y el tema es, soñamos en eso en términos cronológicos. La cronología es un invento. Hay un montón de herramientas. Todo lo contrario. Cuando tú habláis con tu abuela o habláis con el viejo del pueblo, el viejo te va a contar su infancia, va a saltar a 2 generaciones atrás, lo que pasó ayer. Hay una constante en la conciencia y en las pulsiones, y es que no son constantes ni son cronológicas. En este caso el libro es un libro que apela a estimular el inconsciente. Apela a sacar de adentro lo que está escondido. Por eso que es guerra interior. Apela a provocarte una guerrilla interna, una revolución interna, ¿no? Intenta llevar como la lucha de clase a tu interior. O sea, pelea contra tu cuico interior, pelea contra tu facho interior, pelea contra tu, qué sé yo, revolucionario recalcitrante interior. Y la idea es justamente estimular este inconsciente de manera que se produzcan relaciones nuevas. Cuando tú trabajáis con la creatividad, tenéis que despegarte de cronologías, órdenes preestablecidas, prejuicios, y trabajar yo te diría con una cuestión magmática, ¿no? Que explota cuando quiere, que sale cuando quiere, que estimula cuando quiere, que la creatividad tiene que ver con eso. ¿Qué tanto, Jorge Baradit, lo que tú describes ahí sobre este mundo
anterior de chamanes, de magia, de indígenas que tienen una organización, que tienen formas de vinculación con la tierra distintas. ¿Qué tanto de eso en realidad es algo que tú creaste para que pareciera que éramos más cototo de lo que realmente éramos y que tanto se mantiene? No era así, sin duda. Esto es poesía, ¿no? Y la poesía tiene algo, mira, de repente uno se pregunta cómo se fabrican los mitos, ¿no? No es un caballero que vino e inventó una historia. Un mito es un cuento que se le cuenta a otra persona, es un comprahuevo, el mito. Y el tema del mito es igual que en la química. Cuando tú pasas un químico de un matraz a otro, vas destilándolo y lo vas purificando. Un cuento, una historia, va pasando de una voz a otra, una voz a otra, una voz a otra, y se va produciendo una especie de destilación. Y termina pareciéndose a todos, ese mito. Termina homogeneizándose. Y eso habla mucho del inconsciente de las personas y de ese pueblo en particular. Entonces, aquí hay una búsqueda de una fabricación o una elaboración artificial, como un laboratorio de meth, ¿no? Así como escondido en el garage, de una forma de mito. Claro, como un Breaking Bad de mitos. Y yo fabrico estos mitos que son medios tóxicos, medios raros. La verdad es que no, esto es una expresión mía. Esto es un reflejo torcido, raro de lo que yo pienso. Porque la verdad es que nunca hubo una ronda de San Miguel en América antes que llegaran los españoles. O sea, el Imperio Azteca era un imperio tan destructivo, criminal y desgraciado como la Inquisición española. O sea, de hecho, los españoles que llegaron a México eran poquitos y se evitaron un imperio gigantesco exclusivamente porque los indígenas que rodeaban el Imperio Azteca, que estaban hasta la frente con estos gallos, los ayudaron, porque estaban cabreados. Un poco lo que pasó con los incas también. Y es la diferencia de lo que ocurrió con los mapuches. Los mapuches no vivían como muy integrados a la naturaleza. Cuando yo digo como animalitos, no es peyorativo, sino efectivamente muy integrados, no tenían unas jerarquías muy claras y fueron capaces de contener esta máquina de guerra. Pero sin duda que América no era en absoluto un paraíso, ¿no? Cuando llegaron los españoles. Pero sí hay una... frente a la brutalidad azteca, la brutalidad y el genocidio español niño de pecho. ¿Qué te han dicho, Jorge Baradit? ¿Qué te han dicho, no sé si has tenido contacto, las personas de origen mapuche, los historiadores mapuche, respecto, si que te han leído todavía la guerra interior, cómo tú los representas? Yo creo que ellos entienden, no he tenido contacto, hablo de repente yo tengo contacto con amigos, ¿no? Con amigos que están relacionados con la causa mapuche, pero ellos entienden que esto es literatura y que son cuentos escritos por un escritor, no estoy tomando la historia de Chile y aferrándome a las fuentes y siendo muy cuidadoso con ellas, sino que esto es una obra poética, literaria, de otro orden, así que no hay ningún problema. ¿Ya te tuiteaste con Pedro Cayuqueo? No hay problema. Porque Pedro es otro gran tuitero igual que tú. Sí. No, con Pedro conversamos harto un par de historias secretas antes que salieran, ¿no? El caso yo incluso le pregunté por el caso del sacrificio humano que hubo después del terremoto de 1960, que es uno de los cuentos de los relatos, que incluye una Historia Secreta 2, que es un relato terrible. Sí, es tremendo. Y además, uno de los que más me impresionó, porque no tenía idea de que habían habido sacrificios humanos o que podría haberse pensado sacrificios humanos. Claro, yo lo conversé con él porque, yo creo, pienso y espero que esta vacuidad que tenemos, esta vacuidad que hay en la identidad nacional, ¿no? Cuando uno dice que es ser chileno, uno empieza a pensar en la bandera chilena, en la selección y unas cosas muy vagas, ¿no? Yo quiero creer que en algún momento ¿cómo decirlo? El reservorio cultural, moral, ético mapuche se va a comenzar a trasvasijar a través de compartimentos estancos que se van a empezar a levantar y vamos a empezar a incorporar. De hecho, los cabros más jóvenes ya tienen ciertos conceptos y más o menos incorporados, sus hijos van a incorporar otros y tengo la impresión que va a ocurrir este trasvasije, que es maravilloso porque es una reserva moral, ética tremenda, la que hay ahí sin utilizar, todavía encerrada más o menos. Entonces yo hablé con él porque quería comprobar quería ver si él se sentía de algún modo ofendido, ¿no? Hoy día todo el mundo se siente ofendido, lo tengo claro, pero Pedro es un gallo inteligente, así que iba a confiar. Porque es súper delicado
que a alguien se le quede en la cabeza que los mapuches sacrificaban gente, ¿no? Entonces yo quise ser muy claro ahí que esto era un caso absolutamente excepcional, completamente fuera de la tradición mapuche. Los mapuches no sacrificaban seres humanos en lo absoluto, como así lo hacían otras culturas americanas. Entonces sí, hubo algún grado de contacto, pero yo creo que la gente lo entendió. Cuéntanos un poco el caso ese, porque Sí. ese cuento es bien brutal. Sí, es bien terrible. Y parte sobre la base de un hecho histórico, digamos. Sí. Ahora, bueno, el terremoto de 1960, hay que decirlo que fue el terremoto más grande registrado en la historia de la humanidad, ¿no? No es una cuestión menor, fue un cataclismo que modificó la geografía del territorio, es decir, bajaron valles, subieron montañas, desaparecieron pueblos completos, unas ciudades obliteradas, ¿no? Como se dice. Y esto ocurrió en un lapso de tiempo escandaloso. Nuestros terremotos más graves han sido de 3 minutos. El terremoto de Valdivia duró 10 minutos. 10 minutos. Un terremoto. Imagínate el terremoto más grande de la historia de la humanidad y dura 10 minutos. Las calles saltaban, el asfalto volaba por el aire, se caían fue un acabo de mundo. En ese contexto, en la costa de la zona, una machi decide que esto es demasiado escandaloso, esto es demasiado grande. Además, el mar entra y sale 2, 3 veces, con una violencia pero inusitada, un muro de agua a 120 kilómetros por hora que arrasa con todo y destruye todo. Frente a esta catástrofe, la declaración de la machi fue: un cordero era poca cosa, en términos de sacrificio. Y ella, personalmente, decide que lo que necesitaban era un sacrificio humano. Y para esto, el sacrificio humano más potente que te puedas imaginar, y el sacrificio humano más potente que tú te puedas imaginar, es un niño, un hijo, algo que todo el mundo cuida, el futuro de la comunidad, todo lo que tú quieras. Lo grave ahí es que se eligió al miembro más débil de la comunidad, un niño que era además un guachito, el hijo de una mamá que tampoco estaba ahí para defenderlo. La mamá estaba trabajando en Santiago como nana en esa época ya. Y este niño es elegido, es llevado a un lugar que se llama La Mesa, en altura, y hay varias versiones, hay unas más terribles que otras. Unas hablan de simplemente lo echaron al mar, hay otras que hablan de un asesinato, un acuchillamiento, y otros que hablan incluso de un descuartizamiento, pero en cualquier caso es horrible. Y esto se supo por un niño que va a una comunidad vecina y dice: sí, nosotros hicimos esto. Llaman a carabineros y se produce un tremendo revuelo local, por supuesto apagado por esta cosa mayor que era el terremoto. Entonces por eso que quizás más fuera del país no se supo. En la zona hay memoria al respecto. De hecho, lo terrible es que la mamá de este niño todavía vive, o al menos hasta hace un par de años atrás todavía estaba viva, viviendo muy cerca en una isla con una amiga. No se volvió a casar, no volvió a tener hijos, y hasta el día de hoy no perdona a su padre, que fue el que lo entregó. Es una historia terrible que, de todas maneras, lo que yo he leído, los mapuches, los viejos sabios, como les dicen, no condenan. Ellos dicen: en ese momento pasó lo que tenía que pasar, la tierra pidió lo que tenía que pedir, y la machi tomó una decisión que consideró apropiada. No estoy ni avalándola ni nada, pero es como ocurrió. Y hasta el día de hoy es un caso que cada cierto tiempo aparece, ¿no? Y tú, para reconstituir esto en tu cuento, tuviste que hacer un trabajo investigativo particular. Sí, por supuesto. En general, todos estos temas, como se trata de temas no tocados, los de Historia Secreta de Chile, requieren una investigación más o menos profunda. Investigación, y por eso que siempre yo aclaro, yo no soy historiador, yo soy un narrador, y hablo desde la narración de la historia. Pero lo que sí hago es que todas las fuentes están mega como chequeadas, ¿no? Y hay mucho cuidado en eso. Entonces hay labor en hemerotecas, en bibliotecas, o sea, bibliografía, entrevistas, reviso diarios, hablo con protagonistas, a veces voy a los lugares. Es decir, esto no es así como cuando un taradito dice: ay, esto lo copió de Wikipedia. No. Aquí, por ejemplo, saltó alguien al tiro, un tutor, Hernán Medina, dice: el guillatún del terremoto del 60 fue estudiado por antropólogos. Mi padre, claro, dijo, en Lago por supuesto. No hubo sacrificio, dice. Bueno, hay antecedentes que dicen que sí. O sea, de hecho, hay que decirle a él que hubo un juicio.
y que se encontraron culpables. O sea, un juicio legal. Un juicio. De hecho, el juez fue, no recuerdo bien, pero era pariente de Patricio Baldwin, uno de los jueces. Entonces, claro, yo diría que hubo un juicio, hubo culpables, hubo condena, y lo que se hizo al final fue que se recurrió a un artículo legal donde no recuerdo muy bien la figura, pero era algo como terror ancestral, una cosa así, que se justificó esto como una cuestión de contexto cultural, ¿no? Que es como lo que ocurrió hace unos años atrás cuando en Francia liberaron a unos hermanos que habían asesinado a su hermana porque había tenido relaciones prematrimoniales, y hubo un atenuante que era el contexto cultural. O sea, su propia cultura los invitaba a hacer eso, ¿no? Entonces se constituyó la cuestión cultural como un atenuante. Y ese caso, ese artículo legal llevaba a uno previo, que era el de una mujer que había asesinado a su abuela porque durante 2 años estuvo convencida que le estaba haciendo mal de ojo. Y cuando se le hizo un análisis, una pesquisa psicológica, se descubrió que ella efectivamente estaba aterrada, estaba convulsa y estaba absolutamente creía totalmente que el mal de ojo causaba lo que exacto. Todas las desgracias. Entonces se consideró como un atenuante. Y en este caso sí, hubo un juicio y incluso mapuches de la zona indican que hubo más de un sacrificio. Pero ahí no hay antecedentes. Estamos conversando con Jorge Baradit sobre su libro La Guerra Interior. Cuando tú tomas o decides hacer un libro, Jorge, con el grado de llamémoslo tú, de libertad con que son decididos tus libros, desde novelas de ciencia ficción, pasando a desmitificaciones históricas, ahora esto de la guerra interior, que es la recuperación un poco de la magia de los indígenas en épocas pretéritas. Cuando tú estás enfocado a hacer un tema, ¿cómo decides, mira, este es el camino? ¿Ocultan lo que está pasando en el país o es una cosa que emana 100% de tus ganas nomás? No, mira, hay una de las gracias, me voy a ir un pelito más atrás, una de las gracias de lo que pasó en literatura alrededor del año 2005 en Chile, con escritores como Álvaro Bizama, como Pancho Ortega, Mike Wilson, entre otros, es que la literatura chilena hasta ese momento regularmente, la que era notoria, la que tenía cierto palco, tenía características comunes, ¿no? Es decir, esta es la nueva narrativa, esto es lo que se escribe, de esta manera se hace, esto es lo que tiene éxito. Y una de las cosas que pasó más o menos alrededor del 2005 es que todos decidieron hacer lo que se les viniera en gana, ¿no? Y es así como Álvaro hacía crónica, hizo crónica televisiva, hace libros muy rayados, de pronto escribe libros en clave poética. Pancho Ortega escribió libros muy intimistas, de pronto de terror, ahora se larga con novelas bestseller. En mi caso es más o menos lo mismo. No tengo idea si nos influenciamos entre nosotros, si eran los aires de los tiempos. El punto es que a mí lo único que me mueve es hacer lo que necesito hacer. Hay una necesidad y una decisión también de escuchar la voz interior y no pescar nada más. Entonces de pronto saco en el 2005 Yggdrasil, una novela de ciencia ficción que incluso se publicó en España y que allá hubo cierto revuelo dentro del círculo sci-fi. Después la decisión es, no, voy a escribir una ucronía, y escribo 5 donde hago que el golpe de 1973 no existiera. Y se pudiera desarrollar el proyecto CyberSyn, este proyecto de lo que mal conocido como el Internet de Allende, ¿no? Sí. Después me dicen, ok, hagamos algo parecido. Y yo digo, no, voy a escribir Calfucura, una novela infanto-juvenil. Y tomo los mitos chilenos y armo una especie de Señor de los Anillos con mitos chilenos, más o menos. Y después me dicen, el Descueve anduvo súper bien, hagamos la segunda parte. No, sabéis que voy a hacer un cómic. Y es un poco, no tiene que ver ni con valentía, ni con nada, es una decisión mezclada con la intuición. Yo no me gusta quedarme quieto mucho en un rato. El agua, cuando se queda quieta, se estanca y se pone hedionda. Hay unas ganas de moverse y de plantear cosas distintas. No hay una lectura. Incluso en el caso de Historia Secreta de Chile. Yo te digo, Historia Secreta 1 salió en julio del 2015. En junio del 2015 nadie daba un peso por la historia de Chile. No había ningún signo en el aire que indicara que la historia pura y dura podía tener algún tipo de valor editorial comercial. Sin embargo, después explota, se convierte en uno de los pocos libros en vender 100.000 ejemplares en un año,
y aparecen gente en los matinales y salen otros libros y da pie para... Se genera la polémica sobre si los historiadores, Claro, los no historiadores pueden escribir historia. Exacto, que me pregunto si no hubiera vendido 100.000 ejemplares habría saltado o no. ¿Te fijas? El tema es que se produjo esto y quizás le abrió puertas a otras personas para escribir. Apareció Historias desconocidas de Chile, de Felipe Portales, apareció La patria insospechada se me olvidó el nombre, y se abrió el pie para hablar, fíjate, no solamente, y esto es un error, no solamente de la farándula o del anecdotario histórico, que ese es el error más grave que comete la gente que lo critica, sino esta idea de que la historia también se puede democratizar, que es el gran fondo de estos libros, la democratización de nuestra historia, a través de no solo contar pasajes divertidos y choris, sino pasajes donde los protagonistas son otros, ¿no? Porque ese es uno de los graves problemas que tiene la historia chilena. Son 20 nombres de viñosos, ¿no? de viñedo, y 20 nombres de militares. Y eso se repiten hasta la náusea en nuestras calles. ¿Te fijas? ¿Y el resto qué? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están? Siempre bromeo. ¿Qué sabemos de Javiera Carrera? Sabemos que bailaba la refalosa, nada más. ¿Qué sabemos de los gays? ¿Qué sabemos de los obreros en realidad? ¿Qué sabemos de los inmigrantes? Claro, no existe todavía el libro como el que escribió Howard Zinn en Estados Unidos, que es la otra historia de Estados Unidos, sí, que claro, es la historia desde la gente. Exacto. Ahora, hay que decir, ¿no? Discúlpame que te agregue esto, los historiadores están haciendo este trabajo hace muchísimo tiempo, desde Bengoa con la historia mapuche, Gabriel Salazar con los movimientos sociales, Julio Pinto, Jorge Pinto, hay gente que está trabajando esto hace muchísimo tiempo. Si lo que yo estoy intentando hacer, o lo que finalmente caché que podía hacer, era hacer un puente. Por eso yo no estoy intentando ni reemplazar ni apropiarme de nada. Esto es construir un puente entre las personas comunes como nosotros y esos otros libros que quizás están un poco alejados. El último libro de Jorge Baradit es La guerra interior, de Plaza de Janés, así es que ya está disponible. Está bien entretenido tu libro, te tengo que confesar. Y como que genera así como... Yo recomiendo leerlo tranquilo. Sí, claro. No cuando uno llega a la oficina y tiene media hora para leer porque tiene que salir a una reunión. No, léelo tranquilo porque... Hay que paladearlo. Gracias, Jorge, por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Fernando. Nos estamos yendo. La encuesta, ¿cuál era? ¿Cómo calificaría el censo realizado ayer? El 49% de positivo, 21% negativo, 30% normal. Nos encontramos mañana. Chao.